Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM y en el canal de Paneo Semanal, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Paneo Semanal. Entonces, Luis, vamos para que vayamos llegando aquí a República Dominicana. Estábamos lejos. Sí. Esta semana que viene es el Día Internacional de la Mujer. Así es. Y una ocasión propicia para hablar del feminismo. Sí, porque la razón de ese día es precisamente las luchas de con el sufragismo de las mujeres. O sea, las mujeres reclamando su derecho a votar, a ejercer el sufragio, que hasta hace poco, increíblemente, la gente lo da por dado hoy, pero la gente entendía que la mujer tenía derecho de votar y no es así. Claro. Eso es relativamente reciente. Pero, ¿desde cuándo vienen estas discusiones, Luis? Bueno. Rousseau, Sí, John Stuart Mill. El discurso sobre el origen de la desigualdad. Exactamente. El origen de la desigualdad. Y después, John Stuart Mill en el siglo XVIII. Sí. Y luego, el movimiento del sufragismo siglo XIX, que sigue hasta el siglo XX. Después, el feminismo del socialismo. Sí. Después de los bolcheviques, siglo XX. Después, el feminismo radical. El feminismo radical, que en los años 50. Ahí es que se acuña la frase de la dominación patriarcal. Exactamente. Que no existía, ese concepto es... Que es el feminismo de la posguerra. Sí. Que se origina cuando la mujer entra a desempeñar labores que eran propias. No trabajaban hasta ese momento. Eran propias de hombres, van a las fábricas a producir de todo. Y luego de eso entonces viene el feminismo, vienen las otras variantes del feminismo. Ecológico, cultural, el feminismo liberal, que es otra de sus variantes. Entonces, vamos a empezar por el feminismo radical, que se construye en dos vertientes. El feminismo de la igualdad, a partir de la igualdad y a partir de la diferencia. Sí. ¿Qué es lo que quiere el feminismo? O sea, porque porque la gente lo ve. Ya ha variado. Claro, la gente lo ve en una lucha de planos antagónicos. Sí. Como que yo oigo algunos discursos de algunas feministas que es como si el hombre fuera enemigo de... Sí. Y eso no es así. O sea, para que se sostenga los conceptos de feminismo que se sostienen de una forma más eficiente hoy en día son los más flexibles. Son los que son más flexibles. Igualdad en derechos, claro que sí. Pero, ¿por qué el patriarcado? Bueno, es porque la construcción ideológica, recuerda que nosotros hemos dicho aquí mucho, que muchas de las tensiones que hay en las convivencias entre los grupos sociales se dan a partir de la europeización del pensamiento o de mover geográficamente el centro del mundo a Europa. La romanización de toda nuestra cultura, lo que hablábamos ahorita, que esos pueblos son diferentes porque los romanos después del Rin hicieron poca cosa. Pero el concepto eurocéntrico era una cultura donde el hombre, pero hombre, varón, blanco, era el centro del pensamiento, el humanismo, todos, hasta las representaciones religiosas. No, y la lingüística, Eliseo. Claro. Nosotros hablamos de el hombre, pero exacto, creo que es el hombre. Exacto. El hombre no es
el género masculino. El concepto de hombre no es la especie humana masculina. No, hombre. Hombre. No, cuando se habla del hombre, dichoso el hombre que... La construcción ideológica de la humanidad es el hombre. Sí. ¿Tú te fijas? Y eso condiciona mucho lo que es el pensamiento. Y eso, ahí es que viene el tema del patriarcado. Entonces las mujeres dicen, ¿por qué? Sí. ¿Por qué tiene que ser así? Y no simplemente una pregunta, Eliseo, es que, cónchole, la llevo difícil. Entonces, ¿entiendes? No solamente porque llega un momento intelectual en donde la mujer pregunta. No es una simple pregunta, Eliseo, es una condición que dice, pero espérate, es que yo estoy oprimida, estoy... porque primero se piensa en un primer plano, y por eso hablábamos de Rousseau y John Stuart Mill. ¿Qué dicen ellos? Bueno, que la mujer, ¿dónde sale la diferencia? Bueno, Rousseau habla de que que la mujer la atribuye a características propias del sexo femenino. Sí, déjame leerte Exacto. Lo que dice Sí, esto. Mira, porque lo tengo aquí súper interesante para que nosotros veamos la diferencia de concepto y desde cuándo, ¿verdad? 1750. Sí. Podría olvidar a esta preciosa mitad de la república que hace las delicias de la otra. Una mitad preciosa de la república que hace las delicias de la otra y cuya dulzura y sabiduría mantienen la paz y las buenas costumbres. Amables y virtuosas ciudadanas, el destino de vuestro sexo será siempre gobernar el nuestro. Dichoso él cuando vuestro casto poder, ejercido solamente en la unión conyugal, no se deja sentir más que para la gloria del Estado y la felicidad pública. O sea, fíjense esto, así como las mujeres mandaban en Esparta, así es como merecéis gobernar en Ginebra. ¿Qué hombre bárbaro podría resistir a la voz del honor y de la razón en boca de una tierna esposa? O sea, fíjense dónde es que está ubicada el poder de la mujer, la influencia de la mujer. Persuasión. La razón en boca de la tierna esposa. O sea, no como objeto de derecho ni de poder, sino en boca de una tierna esposa. O sea, y John Stuart Mill más adelante lo atribuye a las cualidades morales de la mujer. Sí. O sea, que son, en pocas palabras, para decirlo en castellano llano, él dice, lo que infiere es que las mujeres son moralmente menos... una bondad moral superior. Exactamente, una bondad moral superior. Exacto. Entonces, pero fíjate las disquisiciones, ya es el feminismo la diferencia, que comienza a marcarse. O sea, uno es por la ternura, el otro es porque moralmente son superiores. Entonces, después de eso... Y la influencia a través del hombre. Exacto. Ella es poderosa porque influye en el que toma la decisión. En el que toma la decisión. Correcto. Y entonces ella tiene su lugar en la sociedad, que es Stuart Mill, porque moralmente es superior. Entonces, pero no es porque son iguales. No. ¿Tú te fijas? Es porque tienen unas condiciones y unos poderes para lograr cosas. Entonces... Bueno, y recordamos que la primera vez, y ahí es donde se habla, en Grecia, en las guerras de Grecia, las mujeres se reunían para negarle el sexo a sus maridos, para lograr objetivos, para que no fueran a la guerra. O sea, las mujeres llegaron a reunirse y todas pactar no darle sexo a sus maridos para lograr un objetivo de que no se haga una guerra. Las agendas políticas se decidían de esa forma. La alcoba. Entonces, después de eso, bueno, la humanidad siguió avanzando, pero ya estamos hablando prácticamente del siglo XIX. Ahí es que comienza el movimiento del sufragismo, porque se entendía que
a través de la obtención del derecho al voto, pues iba a conseguir la igualdad. Eso iba a permitir acceder a posiciones públicas y de las posiciones públicas o incidir en quienes pactar con los que tomaban decisiones y a través de esos pactos, pues, alcanzar reivindicaciones. Eso, pero después se dieron cuenta, ya el pensamiento evolucionó y no era suficiente. No era suficiente. Ahí entonces viene. O sea, con votar no es suficiente para Exacto. establecer una igualdad. Exacto. Es decir, ya el voto no es lo único necesario para establecer una igualdad entre el hombre y la mujer. O mejor dicho, son diferentes niveles de igualdad los que se van estableciendo. Claro. Entonces, después vino la igualdad de la aptitud para las determinadas labores. Uh-huh. No, nosotros estamos aptas para las mismas labores que el hombre. Bueno, pues ahí viene, lo logran. Sí. Después de eso viene, entonces, lo que viene acompañado a esa igualdad. Bueno, pero nosotros no podemos trabajar. Estamos desempeñando el mismo trabajo, pero nosotras tenemos hijos, entonces viene la licencia de maternidad, vienen las protecciones, las diferentes protecciones que se van logrando en los sistemas laborales y sociales para tratar de equiparar, darle, o sea, que el sistema trate de cerrar esas desventajas que pueden representar las condiciones biológicas de la mujer. Sí, una compensación. Luego de eso viene entonces un ingrediente, que es el tema del socialismo. Sí. Muchas feministas entienden que el socialismo alcanzó reivindicaciones importantes en la lucha de la igualdad, pro igualdad. Ahora bien, eso es muy relativo, porque ¿qué era lo que hacía el socialismo? El socialismo dividía la sociedad entre proletarios y burgueses. Sí, porque le asignaba un valor esencial al que maneja los medios de producción. Exactamente. Entonces, ahí no importaba si era hembra o varón, proletario o burgués. Entonces, eso realmente, en la práctica, no logra reivindicaciones, porque lo que trata de construir una falsa igualdad, o sea, no son iguales. Sí. Entonces, ahí que viene entonces... No, si tú consideras que las diferencias sociales se logran uh-huh. a partir del que domina los medios de producción, uh-huh. entonces no es justo porque la mujer no está en dominio de los medios de producción. Es decir, el hecho de poner esencialmente los medios de producción de riqueza como el origen del poder y del derecho y de la relación social, pues entonces hay un tema que se escapa, porque la mujer no tiene el dominio de los medios de producción en ese momento. Entonces ahí viene el movimiento de respuesta a ese. Claro. Y es el control del medio de reproducción. ¿No? Y también la revalorización del trabajo doméstico. Pero es que a ese no hemos llegado todavía. Bueno, ok. Vamos para allá. Ya. Pero, ¿cuál es la respuesta lógica de esta? Bueno, pero para yo lograr ser un ente de producción igual que el hombre, yo tengo que controlar el medio de reproducción. Uh-huh. Y ese es el movimiento feminista que surge en los Estados Unidos, que comienza a apuntalarse con una serie de decisiones que comienzan a darse a final de los años 30 en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y que se convierten en reivindicaciones como el uso de la píldora anticonceptiva, que es los medios anticonceptivos. Sí, porque la píldora es más reciente. Es años 60. Sí, 50, 60. Correcto. Pero ya no estamos ubicados por ahí. Sí. El poder que tiene la mujer de determinar su aptitud de reproducción. Exacto. Y de cuándo hacerlo. Y después viene otra decisión que es Roe versus Wade.
el tema de la interrupción del embarazo. También. Que es apuntalando ese control del medio de reproducción, esa potestad de la mujer, del control del medio de reproducción. Fíjate que ya se va desmarcando el feminismo de la lucha contra el hombre. Sí, de lo que antes era una deficiencia, de lo que antes era una característica de menor importancia, ahora la ley le da la facultad a la mujer de decidir interrumpir eso. Claro. Porque si antes tenía deficiencia frente al hombre, ahora ya puede, a través de la ley, determinar cuándo interrumpir un embarazo. Entonces viene la otra respuesta del feminismo. ¿Y qué hacemos con las que no deciden interrumpirlo? ¿Cómo nosotros consideramos esa labor que ella hace de cuidar a los hijos? Viene lo que se llama la ética del cuidado, que es parte del feminismo cultural, que se construye a partir de somos diferentes, pero dentro de nuestra diferencia tenemos que lograr que nuestro trabajo se valore. Sí, que es también un trabajo importante por para supuesto, los medios de producción. Y el peso que eso representa en la sociedad. Y es ahí donde estamos ahora, ideológicamente hablando. Ya todo el mundo entendió que somos diferentes, incluso la construcción no binaria de la sexualidad es una realidad. Sí. Cuando vemos que hay 800,000 letras para designar. Bueno, eso se ha desarrollado de manera astronómica. Claro. Entonces, esos conceptos, porque a medida que tú vas desarrollando un concepto, va desarrollando otros variantes. más y otras variantes sin... Entonces ahora es seres humanos. Sí. O sea, la universalización del patrón ya no es feminismo, porque la antítesis del feminismo no es el machismo, es el patriarcado. El patriarcado, correcto. Ya es el patriarcado. Cambiamos. Fíjate cómo cambiamos porque ya. Antes era el machismo. Sí. Ahora es el patriarcado que tiene otra concepción. Porque hay una cosa, hay dos conceptos también que andan errados. O sea, que la gente lo confunde. Que son el feminismo y los estudios sobre las mujeres. O sea, el feminismo lo que promueve son acciones para corregir esos temas. Los estudios sobre mujeres, estudios femeninos, lo que hacen es identificar el problema. O sea que el feminismo es una propuesta dinámica, es una propuesta de acción que se traduce en hechos concretos. Los otros son los que se limitan a describir el problema. Esos son los estudios femeninos, estudios sobre mujeres, estudios que, vuelvo y digo, están siendo ahora sacudidos porque hay que construir teorías de igualdad a través de el libre desarrollo de la personalidad que se les reconoce a cada individuo y que incluye sus derechos sexuales o de autodenominación. O sea, es un tema que lo que ha ido, en vez de simplificarse, se ha ido complejizando. Sí. Y seguirá complejizándose porque a medida que tú vas desconstruyendo realidades, se van dividiendo en variables y cada vez hay más variables y cada vez son más inmanejables esas variables. Porque el problema ahora por ejemplo, uno de los temas recurrentes en el feminismo es el gap del salario. O sea, el gap que existe entre el salario masculino y el salario femenino. Pero ese estudio de ese gap que supuestamente existe, y digo supuestamente porque los números han ido cambiando mucho, es que hay una diferencia en los objetivos y en las metas del hombre que la mujer. Entonces, si bien es cierto
que la mujer está en desventaja. Por ejemplo, en las universidades, las carreras de STEM, la carrera de ciencias e ingenierías, hay prevalecencia de los hombres, pero en las demás otras carreras, mayoritariamente prevalecen las mujeres. O sea, en nuestras universidades en el mundo hay más mujeres que hombres. Ahora, en las carreras de ingeniería y de ciencia hay más hombres que mujeres, y es la única rama del conocimiento en donde los hombres le ganan en cantidad a las mujeres. Y hay un tema también, eso es importante eso, pero también, y volviendo a conectar, hay un tema de productividad. Si tú mides la productividad en términos económicos, tú te darás cuenta que un porcentaje elevadísimo del trabajo de las mujeres no remunerado. No remunerado, y es más influyente y más productivo. Pero aporta más al Producto Interno Bruto que el remunerado. Cuando le den el valor a ese trabajo, cuando se pueda monetizar ese trabajo. Hay dos psicólogas. Al final. Dos psicólogas norteamericanas que escribieron, Arlie Hochschild, o Hochschild, se pronuncia, y Ann Machung, se escribe Machung, por si lo van a buscar en Google, que se llama La Doble Jornada. Entonces, la mujer que trabaja y además llega a la casa a trabajar. Exacto. Ellas analizan cómo ese trabajo no remunerado impacta transversalmente en la producción, analizan ese tema de la ética del cuidado y cómo impacta no solo en ella que lo hace, sino en el receptor de ese trabajo, que usualmente son los grupos más vulnerables a lo que la sociedad tiene que proteger, que son niños o personas de la tercera edad o personas con alguna discapacidad, miembros de la familia. O sea, eso, y cómo ese desequilibrio cultural y sobre todo de valoración de ese trabajo está provocando inestabilidad en el núcleo familiar por problemas culturales. Sí. O sea, no hay todavía, claro, eso está cambiando porque las generaciones nuevas, sobre todo en Europa, sí, las sociedades culturalmente más avanzadas, pues son las que primero comienzan. Pero eso está cambiando y ya hay más conciencia. Por ejemplo, ya cuando hay un tema de embarazo, ya mucha gente dice, estamos embarazados. O sea, el hombre también. Sí. Porque es un tema de los dos. Hay licencia de paternidad. Sí. De hecho, aquí hay instituciones en el país que privadas tienen que lo contemplan. Licencia de paternidad. O sea que poco a poco, esa lucha que empezó por reconocer de que son diferentes porque persuaden. Al sufragio. No, de que son diferentes porque persuaden, son diferentes porque tienen virtudes morales superiores. Son diferentes porque crían a los muchachos. Y de ahí cambiamos a somos iguales porque votamos, o somos iguales porque hacemos el mismo trabajo, o somos diferentes porque yo controlo el medio de reproducción. Toda esa dialéctica que se ha ido dando a lo largo de todo este recuento histórico de 300, 400 años que nosotros hemos hecho, y más allá, porque tú hablaste de la antigua Grecia, todo eso han sido definir y responder y tratar de remediar en los sistemas normativos y culturales del mundo. Todo eso ha sido lo que ha logrado el movimiento feminista. Y sobre todo, tratar de que esa construcción universal que se da a partir del concepto europeo, sea blanco, varón, y que tenga costumbres occidentales, que ignora a los sitios donde hay más mujeres, porque la mayoría, los pueblos que tienen, la mayor cantidad de la población está de espalda a ese concepto. Sí. O sea, está al este.
donde no fueron tomados en cuenta. O sea, nuestro concepto occidental, el manejo de las instituciones multilaterales, internacionales, está construida sobre la lógica de que los valores morales y los valores sociales y todos los aspectos humanos están construidos sobre la base de que somos europeos. Sí, sí. La civilización occidental. Claro, entonces, y que eso es civilización, sobre todo. Sí. Que ese es el concepto de civilización. Y tomar en cuenta que, como tú bien dices, no es solamente eso, la civilización, porque hay contextos en donde nadie tiene problema con la forma establecida, donde la mujer se siente igualmente valorada con un rol diferente al del hombre. No necesariamente por tener el mismo rol se adquiere la valorización. Exacto. Sino que cada cual se sienta bien en el rol que quiere tener. Claro, es porque entonces ahí viene, y para ir cerrando el tema, es el feminismo de la diferencia. Es entender la diferencia. Entenderla y asumirla. Pero sin que esa diferencia implique una minusvalorar al otro. Exactamente. Esa es la posición inteligente, no la posición antagónica de que me están discriminando. Porque, no. Valorando esa diferencia, asumiéndola y entendiéndola, es que vamos a poder aceptar muchas situaciones que hoy aparentemente son injustas, pero que la realidad lo que hace es ser consecuente con esas diferencias. Por ejemplo, el asunto de los trabajos. Estamos en guerra, por ejemplo, y nadie protestó porque los varones de 16 a 60 años tenían que quedarse en Ucrania a pelear y a las mujeres se les brindó un salvoconducto. Entonces, la mujer no puede sentirse mal porque se valoraron eso. Porque no es así la cosa. No, exactamente. Entonces, pero ¿de dónde viene eso? Precisamente de una valoración de la mujer en definir que en la mujer está la capacidad de reproducción. Exacto. Que es más valiosa en tiempo de guerra. Y de cuidar y de preservar y de cuidar a los vulnerables. A los vulnerables, sí, que no tienen cómo defenderse y que van a ser la descendencia de ese pueblo. No, pero eso no, déjame decirte una cosa, eso no es debilidad, porque muchas mujeres entienden. Correcto. Eso es una debilidad, al contrario, eso es fortaleza. Eso es una fortaleza, es una valoración de la mujer como así, la si tú vas a salvar a alguien, vida. Si tú vas a salvar a alguien, ¿a quién es? A la mujer. A la mujer y los muchachos. Exactamente. A los hijos que te van a reemplazar. Exacto, es así. Pero así es. tenemos que irnos a otra pausa, pero quisimos contextualizar esto para que no se vea, porque esa posición lo que hace es hacerle daño al movimiento. Sí, sí. Esa posición antagónica de que yo soy, estoy en un plano antagónico con la otra mitad de la humanidad, que es el sexo opuesto. A propósito del 8 de marzo, que vamos a celebrar en esta semana que entra, el Día Internacional de la Mujer. Bueno, pero vámonos a nuestra última pausa, que tenemos un par de temas del patio calientes como siempre. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo, paneo, paneo.